La clase es donde la pastora Laurita. Oh, esta cuestión. Ah, mm, oh, esta Hola, ¿qué tal? cuestión. Soy Marco Huerta y quiero hacerte una cordial invitación para que conozcas y también seas parte del Seminario Teológico Ministerial en Mm, Temuco, Chile. CETEMIN, oh, que esta es una cuestión. institución académica que trabaja las modalidades presenciales, pero también conozcas la modalidad virtual. Es una excelente propuesta académica que comprende áreas de teología, Biblia, historia, pero también teología pública para poder reflexionar la fe más allá de lo eclesiástico. Así que considera ser parte de CETEMIN. Yo, en lo personal, llevo 3 años trabajando como profesor para CETEMIN y ha sido una excelente experiencia. Así que espero verte en las aulas virtuales o presenciales y que podamos juntos hacer teología. Un abrazo. El abrazo que me da la paz, que la distancia se corta, que para verte y escuchar tu voz. Te esperamos. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están conectados hoy a través de Zoom y también, ¿verdad?, a través de nuestra página Familia Díaz Hermosilla y estaremos transmitiendo o retransmitiendo también, ¿verdad?, a través de la página, ¿verdad?, de Setemín, Araucanía, Los Ríos. Hoy, ¿no es cierto?, nos compete esta clase magistral donde con la ayuda del Señor estaremos, ¿verdad?, viendo Teología Sistemática 2. Así que el módulo, ¿no es cierto?, que corresponde para esta próxima semana, ¿verdad?, en las distintas sedes, tanto Chanquín, Cordillera, Temuco y Costa, es Teología Sistemática 2. Y para ello contamos, ¿no es cierto?, con la presencia de nuestro maestro, nuestro profesor, ¿no es cierto?, Miguel Sanzana, que, bueno, es pastor, es profesor y, bueno, también es un muy buen amigo. Así que les presento para que él quede, ¿no es cierto?, mostrándonos esta clase magistral, ¿verdad?, donde va a hacer un pequeño recuento, ¿verdad?, de lo que va a haber en la clase de Teología Sistemática 2. Así que, Miguel, bienvenido, Dios te bendiga, ya estamos ahí al aire a través del Face, así que esperamos que puedan seguir conectándose muchos otros hermanos también. Bendiciones, Marcelo. Para mí es una bendición, valga la redundancia, de poder compartir con ustedes esta clase magistral. ¿Y qué les puedo decir? Hoy día fue un día de corredera, como dice un pastor amigo, un pastor venezolano. Así que eso, llegué rapidito ahí a tomar unos apuntes. Am, es un tema que amo de verdad, como muchos de ustedes aman la enseñanza bíblica. Así que sin más preámbulo, vamos al tema y yo les voy a invitar a orar al Señor en esta hora, una oración cortita. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios, reconozco que mi dependencia de ti es absoluta, Señor. Padre, amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios, yo te pido que me ayudes a dar esta clase, a comunicar lo que está en tu corazón, a ordenar mis ideas en una forma clara para poder transmitirlas, Señor, en una forma comprensible. Guíanos en esta hora y permite que tu gracia y tu bondad puedan, Señor, amado, trabajar en el corazón a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido y te lo agradezco a la vez en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
de acuerdo al sílabo que se me envió, son 3 puntos fundamentales. Los 2 primeros, primero es Cristología, em, y así que vamos a dedicar este tiempo y, y yo sé que cuando uno, a ver, cuando uno quiere muchas veces resumir un tema que es tan, que contiene tanta riqueza, es tan profundo, de verdad que se complica, ¿ya? Pero le pido al Señor que me ayude a comunicar en una forma clara lo que vamos a ver en esta hora. Bueno, tiene relación con nuestras creencias fundamentales. Nosotros podemos, a ver, tener un pensamiento distinto en algunos temas relacionados con la escritura, ¿ya? Y especialmente en escatología, muy difícilmente vamos a pensar todos de una misma forma. Sin embargo, hay cosas que son fundamentales, hay doctrinas que son fundamentales. Y una de esas doctrinas fundamentales es la cristología, ¿ya? Si nosotros no estamos en unidad de criterio en relación a lo que es cristología, a lo que la Biblia enseña, ya hay un problema doctrinal grave. Y es importante. Yo, con la ayuda del Señor, lo primero que quiero compartir con ustedes, y saben, me veo forzado a tomar algunos textos que se usan mayormente cuando hablamos de la Trinidad. Sin embargo, voy a tomar también esos textos bíblicos am, para poder eh, comunicar, para poder abordar el tema que quiero compartir con ustedes. Y hay un texto muy, muy, muy conocido en la Biblia. Yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen, sin embargo, lo tengo que eh, traer a memoria, lo tengo que hacer mención de él, que es el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Yo creo que sin necesidad de abrir nuestra Biblia, nosotros sabemos lo que dice. Hay un diálogo en la Trinidad y dice así el texto: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Y, y llama la atención porque si ustedes se dan cuenta hay un diálogo de ahí y hay ciertas líneas de pensamiento con las cuales nosotros no compartimos, que afirman que Dios Padre habla con los ángeles. Y vuelvo a mencionar el texto, ¿ya? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, nos damos cuenta que en nuestra versión Reina Valera nos presenta el texto de tal forma que logramos entender que Dios está hablando con alguien. Entonces yo me pregunto, y usted se pregunta, o nos hemos preguntado en algún momento con quién habla Dios. Para poder entender un texto hay, ah, hay dos caminos para poder clarificar el texto. Uno es el contexto inmediato, leer los versículos que están arriba y los que están abajo, y el otro es el contexto remoto. Acá nos vamos a apoyar en el contexto remoto, pero también quisiera mencionar otro texto, ¿ya? Que es el texto mm, ah, capítulo 3, verso 22 del mismo Génesis. Una vez que el hombre pecó, una vez que el hombre pecó, Dios dijo lo siguiente. Voy a leer el texto, mm, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. También se hace mención de un diálogo. Y vuelvo a mencionar la misma pregunta. ¿Con quién habla Dios? ¿Sí? Alguien por ahí dijo, Dios habla con los ángeles. Y con mucho respeto, no tiene sustento bíblico. No hay un texto bíblico en los 66 libros de la Biblia en los cuales Dios le atribuya el acto de la creación a algún ángel. Y también no hay ningún texto bíblico donde podamos nosotros afirmar que hemos sido creados a imagen y semejanza de los ángeles, haciendo mención en el verso 22 del capítulo 3 de Génesis, el hombre es como uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo yo puedo sostener lo que digo? Porque también tengo que apoyarme en la palabra del Señor. El punto que estamos abordando, mi amado hermano, mi amada hermana, es la preexistencia de Cristo. Sin embargo, tuve que hacer mención de estos dos textos bíblicos que son muy conocidos para poder apuntar a lo que quiero abordar. Y acá anoté algunos pasajes bíblicos. Otro pasaje muy conocido en Cristología, que es el capítulo 1 del libro de San Juan. Capítulo 1 del libro de San Juan, verso 1 al 3. Vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor lo siguiente: todos sabemos que Juan, a diferencia de los otros autores de los evangelios, él comienza en la eternidad, comienza desde arriba. No comienza como Lucas o como Mateo, que Mateo habla de la genealogía de Cristo, también Lucas hace mención, ¿ya? Pero Juan acá tiene en mente y el centro de su libro es la divinidad de Cristo. Y voy a dar lectura a estos pasajes. Dice la palabra del Señor lo siguiente. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Había una coexistencia. Y el verbo era Dios. En esencia es Dios. Más abajo dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Imagínense. Ahora lo relaciono con los dos textos anteriores. Génesis 1:26, capítulo 3:22 de Génesis. Todas las cosas, no algunas, todas, por Él fueron hechas. Entonces, alguien me puede decir a lo mejor que en los primeros dos textos que mencioné no se le atribuye autoría de la creación a Cristo, pero sí este pasaje bíblico le atribuye autoría de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, dentro de ese diálogo en la eternidad, ¿con quién hablaba el Padre? El Padre hablaba con su Hijo. Ahora alguien puede decir, pero pastor, ¿quién es el verbo? A lo mejor es alguien distinto a la persona de Cristo. Capítulo 1, versículo 14, dice del libro de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace alusión directamente a la persona de Cristo.
Y de verdad este es un pasaje, un texto con mucha riqueza, pero no nos vamos a detener ahí. A lo mejor en la clase presencial vamos a ahondar ahí, en este texto. Pero el punto es que el capítulo 1, verso 3, nos dice claramente que todas las cosas por Él fueron hechas, no algunas. Hermano, no es con los ángeles que Él hablaba en la eternidad. No es con los ángeles. Al ángel jamás se le atribuye obra creadora, ni que nosotros seamos imagen y semejanza de Él, de los ángeles, pero sí de la persona de Cristo. Hay otro texto que anoté acá, Colosense, muy conocido, Colosense capítulo 1, verso 15, que es una temática que el apóstol Pablo abordó en una de sus cartas que escribió en prisión a los hermanos de Colosa, donde está Colosenses. Colosenses dice, capítulo 1, verso 15 en adelante, dice lo siguiente: Él, y ese Él es un pronombre que apunta a la persona de Cristo. Es la imagen del Dios invisible. ¿Saben que esa palabra imagen no es la misma, no es el mismo término que se aplica a nosotros? Acá dicen que tiene un sentido bastante más profundo, que apunta a copia o grabado fiel. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Se dan cuenta que afirma lo que dice San Juan capítulo 1, verso 3? En Él fueron creadas todas las cosas. No dice algunas. Después dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y después el texto 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿De verdad? Entonces, cuando yo voy a la Biblia, a la doctrina bíblica en relación a Cristo afirma su preexistencia. Él es autor de la obra creadora. Y no solamente de las cosas visibles, sino también del mundo espiritual. Qué increíble, ¿ya? Qué increíble, de verdad, cuando nosotros hablamos de la eternidad de Cristo. ¿Qué más anoté por acá? Anoté. Bien, otro subtítulo que anota acá, Cristo antes de Belén. Porque entendemos que nosotros vemos a la persona de Cristo, ¿cierto? A través de María, lo vemos y lo relacionamos con Juan Bautista, con sus 12 discípulos. Bien, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Cómo yo puedo ver a Cristo si Él es eterno, si Él es preexistente, si Él tiene existencia antes de Belén? ¿Cómo lo veo en la Escritura? Es que, pastor, a lo mejor no se deja ver en la Escritura. Sí, se deja ver. Absolutamente se deja ver. Voy a compartir algunos pasajes, pocos, ¿ya? Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Vamos a buscar Josué capítulo 5, verso 13 al 15. A mí me gusta mucho la historia. Con los hermanos de la iglesia estamos viendo ya el cautiverio babilónico. Josué, ¿dónde está Josué? Acá está Josué. Capítulo 5, verso 13 al 15.
dice lo siguiente, presten atención. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, presta atención, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Ponga atención, destaque eso. Le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor? Y le trata de señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ahora bien, alguien me puede decir: pero pastor, ahí no está afirmando explícitamente que es Cristo. Sí, sí. Hay un texto bíblico, Mateo capítulo 4, verso 10. La respuesta que Jesús le da a Satanás cuando Satanás le ofrece los tesoros para que él le adore, y él le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Entonces, hay alguien que merece adoración y que recibe adoración, y ese es Dios. Y como Jesucristo es Dios y es preexistente y está antes de Belén, una de las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento es a través del ángel de Jehová. Vuelvo al mismo al mismo texto al cual di lectura. El ángel de Jehová recibe adoración y no se opone. Le dice a Josué: quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Él no se opuso a que Josué le adorara. Vámonos al capítulo 3 de Éxodo. Capítulo 3 de Éxodo, muy conocido ese pasaje. Capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés a través de una zarza, capta la atención de Moisés a través de la zarza y se da el diálogo. Voy a dar lectura desde el verso 1. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Observe el texto 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré aquella gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo, ojo con este texto, con el versículo 4, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Si usted puso atención, en el capítulo 3, versículo 2, menciona que se le aparece el ángel de Jehová. Sin embargo, en el verso 4 menciona a Jehová. O sea, se utilizan los nombres de Jehová y ángel de Jehová en forma intercambiada. Y es el mismo personaje que le está hablando a Moisés. Y en el verso 14, más adelante, ya da su nombre, que aparece el tetragrama, las 4 consonantes, de ahí viene el término Yahweh, que se traduce Jehová a la lengua castellana. Entonces, el punto es que se utilizan los nombres en forma intercambiada. Ángel de Jehová, Jehová.
Y por otra parte, volviendo a Josué, recibe adoración y no impide que la adoren. Por lo tanto, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una manifestación de Cristo antes de Belén. Recordemos que Él es eterno y la palabra eternidad significa que no tiene principio y no tiene fin. Cuando hablaban de eternidad, porque no había un concepto en el hebreo para eterno, utilizaban la palabra olam, que es siglo, por los siglos de los siglos, pero eso apuntaba a eternidad. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la persona de Cristo? Vamos. Llegamos a Cristo en Belén. Estamos hablando de uno de los puntos importantes de la clase. Ahora estamos en Belén. Anoté varios textos acá de Romanos, pero no quiero estresarlo. Yo quisiera que esta riqueza la pueda compartir en clase, porque, ¿saben? Si hay un libro que me enamora, es Romanos, ¿verdad? Porque Romanos, voy a sintetizar, nos muestra, a ver, Pablo coloca peras y manzanas para dar a conocer por qué razón Jesús tuvo que venir a morir a la cruz del Calvario. Y comienza con el capítulo 1, verso 18 en adelante, hablando de la universalidad del pecado. En el capítulo 2, verso 17, habla de la condenación o del pueblo judío, de la caída, de la pecaminosidad del pueblo judío. Entonces, si habla, por una parte, acusando a los gentiles, por otra parte, los judíos, y llegando al capítulo 3, versos 10 y 11, no hay justo, no hay no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una sesión inútiles. ¡Wow! O sea, el hombre estaba bajo condenación. Dios mío, ¿qué pasa? Y en el capítulo 4 de Romanos nos habla de la justificación por fe que viene arrastrándose desde el Antiguo Testamento. Recuerden que, presten atención a esto, la salvación es por gracia. Escuche con atención, la salvación es por gracia, pero la justificación es por fe. Y en el Antiguo Testamento, la gente fue justificada por la fe. Recuerde que por ley nadie fue salvo, nadie fue justificado, pero sí por la fe, ¿ya? Y el plan de Dios venía arrastrándose desde el Antiguo Testamento y no hay tiempo para dar detalles porque de verdad que hay mucha riqueza en eso, hasta llegar a Belén, donde se materializa. En el sentido profético, en el Antiguo Testamento había una cantidad enorme de, de profecías, de elementos proféticos, objetos que apuntaban en cierta forma a la persona de Cristo. Cristo, ¿ya? Y bien, llegamos a Belén, hicimos un recorrido súper rápido, donde se cumple una profecía de Isaías, me parece que el capítulo 7, verso 14, y lo toma Mateo, capítulo 1, versículo, lo tengo por acá, Señor, ayúdame, porque de repente la memoria me juega, 1, verso 23. Entonces Mateo, capítulo 1, verso 23, toma la profecía de Isaías, capítulo 7, donde la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¡Wow! Entonces, ¿por qué a Dios se le ocurren esas cosas? ¿Por qué tenía que ser una virgen? ¿Sabe usted? Ah, mire, es importante entender eso, es importante comprender aquello. Tenía que ser virgen, ¿sí? Y voy a explicarlo en palabras muy simples, muy sencillas. El esperma de José no fecundó el óvulo de María, ¿sí? Ella era virgen.
Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad, ah, en su humanidad, él no heredó, perdón, la naturaleza pecaminosa que usted y yo heredamos. Recuerde que él tenía que ser el Cordero Santo, sin manchas, y él no tenía esa naturaleza caída que usted y yo tenemos. Imagínense, ¿ya? Pedro, hay un versículo de Pedro que a mí me encanta mucho, dice lo siguiente, dice, no lo anota acá, ¿ya? Pero dice que en él no se halló engaño, él no se halló pecado, no se halló nada, imagínense. Él fue el Cordero, el plan de Dios era así. Tenía que ser su hijo, tenía que cumplirse fielmente a todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba en relación a la persona de Cristo. Y resulta que cuando Pablo habla de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, esos textos son muy conocidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, ya me parece que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La palabra paga que emplea Pablo ahí es una palabra griega que es opsonía, que debe traducir la miserable paga del pecado, porque si hay una miserable paga del pecado, la merecíamos recibir nosotros, de verdad, usted y yo. Entonces, cuando Pablo habla de justificación y usa muchos términos judiciales de aquella época, de aquel entonces, él, ah, él presenta al pecador como vendido en un mercado de esclavos. O sea, usted y yo estábamos vendidos en ese mercado de esclavos. Estábamos nosotros condenados a muerte. Por eso Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Imagínense, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús nos compró, y estoy sintetizando, por eso no doy textos bíblicos para no alargarme, nos compró a precio de sangre. Él dijo, Marcelo, da un paso al lado, yo muero por ti. Qué increíble. Y hay unas palabras griegas como agorazo, hexagorazo, litró, que son palabras que usa Pablo en el libro de Romanos, ¿ya? Que seguramente vamos a explicar en clase, pero él, vuelvo a mencionar, presenta la figura del mercado de esclavos, donde ahí estaba Isaías, ahí estaba Juanita, ahí estaba Marcela, y Cristo te compró a precio de sangre. Y quien muere en tu lugar y el mío es Jesús. Primero vemos en Romano la universalidad del pecado, vemos que el pueblo judío, conociendo la ley, él fue infractor de la ley, no había en el capítulo 3 nadie bueno. Dios, dice el salmista, miró desde los cielos, presenta la siguiente figura a los hijos de los hombres a ver si había un entendido que buscara a Dios y no había nadie. Por lo tanto, Cristo tuvo que ocupar tu lugar y el mío en la cruz del Calvario y nos compró a precio de sangre. Y no solamente nos compró, sino que también nos exagoró, nos redimió, nos sacó del mercado y nos ha hecho siervos de justicia. Hay mucha riqueza, escúchame bien, en este ramo. De verdad, hay mucho contenido eh, donde es prácticamente imposible detenerse en esos puntos tan relevantes en una clase de 40 minutos. Por eso te invito a que puedas participar en esa clase. Eh, yo sé que Dios va a estar ahí, nos va a ayudar, mm, va a haber mucha riqueza. Y quiero cerrar también haciendo alusión a otro punto importante dentro de la doctrina de Teología 2, haciendo alusión ya al Espíritu de Dios, ya al Ruach Elohim. Wow. A ver, Génesis
nos enseña en el capítulo 1, presta atención a esto, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios se movía, ya estaba moviéndose en su creación desde el capítulo 1. Y es increíble ver obrando al Espíritu Santo. Alguien puede decir, Pastor Miguel, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? Vino a ser morada al corazón, que es distinto, pero el Espíritu de Dios siempre ha estado. Si el Espíritu de Dios no está, Dios tampoco está, porque Él se hace omnipresente a través de su Espíritu. Si el Espíritu Santo fuese quitado, Dios también es quitado. Y Dios deja de ser omnipresente y por lo tanto deja de ser Dios. ¿Mm? Ni siquiera en la gran tribulación el Espíritu Santo va a ser quitado. La gracia sí, pero no el Espíritu Santo. Él va a seguir presente. Ahora bien, pasa lo siguiente, que el Espíritu de Dios se mueve en el Antiguo Testamento en una forma muy particular. Saben que cuando el Espíritu de Dios llegaba a un hombre, llegaba a ciertas personas, como profetas, reyes, sacerdotes, ¿ya? Y capacitaba a ciertas personas por ahí, como en la obra del tabernáculo. Pero siempre, presta atención, siempre sobre ellos. ¿Sí? Como en el capítulo 6, verso 34, en el 3:10, cuando habla de Otoniel, Otoniel dice que vino el Espíritu Santo sobre él y los capacitaba para una función específica. Pero lo que no hacía, escúchame bien, es regenerar. No regeneraba al hombre internamente, porque la regeneración es el resultado de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en la cruz del Calvario. Es por eso que la expresión, el título más bien dicho, Espíritu Santo, no lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? No lo vemos. Vemos Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, ¿cierto? Pero no vemos el título Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? Quisiera que busques el capítulo 14, verso 14, me parece mucho al 17 de San Juan, si me equivoco, no creo. Dice la palabra del Señor, San Juan, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, presten mucha atención, y yo rogaré al Padre, y os dará, ojo, no es presente ni pretérito, es futuro, os dará. Por eso dije como resultado de la cruz del Calvario. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, el cual, dice acá, miren, el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, habla en presente. ¿Se da cuenta que ya estaba? No le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora presente con vosotros. Y estará en vosotros, futuro. Y estará como resultado de la cruz, como resultado de la obra expiatoria de Cristo. Como resultado de la obra expiatoria de Cristo, el Espíritu Santo en el Pentecostés vino a morar al corazón. Imagínense, qué tremendo es Dios. Y Espíritu Santo porque santifica, pregunta para poder meditar un poquito. El Espíritu Santo estaba sobre Sansón y lo usó, pero lo santificó. Sansón amaba a sus enemigos, amaba a los filisteos. No, Sansón fue usado, pero no era morada del Espíritu Santo. Tú sí eres morada del Espíritu de Dios.
Y eso es glorioso, de verdad. Y hay mucha riqueza en este ramo, que difícilmente vamos a ver, pero en clase sí. Y con un cafecito, hermano. ¿Ya? Así que eso sería por ahora, que el Señor le bendiga y gracias por su paciencia. Amén. Muchas gracias, pastor, maestro, amigo Miguel. Creo que aquellos que nos han estado viendo y escuchando a través del Face, y esto va a quedar ahí, ¿verdad? También en la plataforma para que otros puedan verlo. Así que les animamos, ya yo creo que, bueno, Miguel puso varios puntos bien interesantes allí para poder profundizar en clase. Así que, hermanos, ¿verdad? Ya esta semana, el día sábado, ahí en el distrito Chanquín, en el distrito Cordillera, en Temuco y en Costa, se va a estar dando, ¿no es cierto?, esta hermosa materia de Teología Sistemática 2. Así que le animamos, ¿verdad?, para que pueda inscribirse, para que pueda llamar, ¿verdad?, y para que pueda ahondar en estos temas. Hoy, ¿no es cierto?, una de las doctrinas que es más atacada por la secta es la cristología, ¿ya? Entonces, se le quita, ¿no es cierto?, la divinidad o se le quita la humanidad. Así que ahí usted va a tener para hacer muchas preguntas, ¿verdad? Así que gracias, Miguel. De verdad fue una clase muy amena, muy, ¿verdad? Con puntos bien relevantes. Y, ¿verdad? Si usted quiere aprender más, este próximo sábado, entonces póngase allí, ¿no es cierto?, en contacto. Estaremos poniendo el afiche también, ¿verdad? Ahí en las redes sociales para que usted pueda comunicarse con nuestro hermano Julián, que es, ¿no es cierto?, el secretario, el hermano Cristian es el tesorero, así que les invitamos. Ahí nos están saludando, ¿verdad? A través de las redes sociales también. Nuestro hermano Bernardo, que estaba ahí atento, y otros más. Estuvimos con 14, 15 personas ahí viéndonos. Así que gracias, Señor, por su atención. Gracias, Miguel, por tu tiempo también, por esta hermosa clase. Así que les bendecimos, ¿verdad? Nos despedimos también con la ayuda del Señor, y nuestro pastor Miguel estará ahí en Cordillera. Ya este sábado, ahí en Cordillera, desde las 10 de la mañana, estará, ¿no es cierto?, presente dando la clase. En Chanquín tendrán la bendición de tener ahí al pastor Marcos Huerta, y también en Temuco y Costa estará el pastor Jorge Girón dando esta clase, obviamente online. Así que nos despedimos, oramos al Señor, dándole gracias, ¿no es cierto?, por todo lo que nos ha enseñado, ¿no es cierto?, nuestro pastor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo especial que hemos podido compartir junto a nuestros hermanos, Señor, que han estado a través de Zoom y también a través, Señor amado, del Face. Queremos que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, y que muchos, Señor, se interesen en ser preparados, Señor, en tu palabra para toda buena obra. Bendice la vida de los maestros que van a impartir, Señor, esta clase el día sábado, Dios mío, en las distintas sedes. Pedimos que tú les guíes, que tú les dirijas, pero también, Señor, que haya muchos alumnos allí, Señor, con hambre de aprender, de saber, de conocer más de ti, de tu persona Amén. y de tu preciosa palabra. Gracias por este tiempo. Oramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. y amén. Bendiciones a todos.